Bien, vamos a crear, voy a crear un nuevo archivo. Vamos a poner 16 del 4.html y vamos a hacer el querido mágico HTML5 que me lo hace solo. Vamos a poner un título, clase 16 del 4 y vamos a trabajar en lo que es el script. Bien, voy a empezar por lo más general, que fue algo que pasó la otra vez. La diferencia entre var y let. Bien, JavaScript tiene dos tipos de variables. En realidad tiene muchos tipos, pero tiene dos formas de llamar a las variables. A través de let o a través de var. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que var, cuando yo llamo una variable de tipo var, abarca a todo el entorno. Automáticamente cuando yo digo var, estoy diciendo que es una variable global, que la puedo ver en cualquier parte del código. ¿Sí? Yo puedo ver una variable que creo de tipo var, si yo aunque la cree dentro de un if, por ejemplo, el entorno superior lo puede ver. Cosa que en C++, en C Sharp, siempre yo que quería usar una variable que abarque a más de un entorno, necesitaba que se cree en el entorno superior, o de manera global. Lo que pasa con JavaScript es que cuando yo digo que una variable es var, no importa donde yo la cree, automáticamente es global. Es así, y entiéndanlo así, no hay un porqué, es simplemente así. Así que bueno, vamos a ver, por ejemplo. Y la variable let, ¿sí? El var, vamos a poner var, variable que siempre es global. Y la variable let es variable que funciona en base al entorno. La let sí, a diferencia del var, sí, si yo la creo dentro de un if, muere dentro del if. No existe en el entorno superior. Esa es como si fuese una variable común para nosotros. La variable let es la variable común para nosotros. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, voy a crear una variable global acá, var, probando global, que valga 10. Y vamos a ver qué pasa si yo tengo, por ejemplo, o vamos a poner acá var, edad, igual 19. Vamos a preguntar, si edad es mayor a 18, voy a crear una variable, por ejemplo, voy a crear una variable que sea un texto. Var texto igual sos mayor. Si no, aunque esto está mal porque tiene que ser mayor o igual. Y si no, se va hacia abajo para ser más claro. Y si no, var texto sos menor. ¿Qué pasa? Normalmente, o lo que nosotros vimos en el año anterior, es que si yo creo esta variable texto acá, afuera del if y del else no debería de existir, porque se crea dentro de ese entorno, dentro de esas llaves. ¿Y qué pasa? Crea y muere ahí. Eso es lo que aprendimos y eso es lo que pasa en los lenguajes normalmente. Pero en JavaScript no. En JavaScript lo que pasa es que existe. Si yo hago acá un alert, o vamos a un console.log de esta variable texto, yo voy a ver en consola la palabra sos mayor o sos menor. A pesar de estar creada en un entorno inferior, cuando yo digo que es var, le estoy diciendo que la puedo ver en los entornos superiores. Y esto sucede porque sí. Sucede porque JavaScript lo permite. No es porque sí, en realidad no es por un capricho mío. Porque JavaScript lo permite, ¿sí? Vamos a abrir. No veo nada, lógicamente. Pero cuando voy a consola, me dice sos mayor en la consola, ¿sí? No sé si se ve bien, pero dice sos mayor. ¿Qué pasa? Vamos a ver, por ejemplo, cambio la edad a 17, lo guardo, sos menor. Estoy viendo una variable que se crea en un supuesto entorno y la estoy pudiendo ver en un entorno superior. ¿Sí? Yo en realidad en C++ o en C Sharp esto me debería dar un error, me debería decir la variable de texto no está definida, no existe, porque en realidad
técnicamente para esos lenguajes no existe, pero para JavaScript sí. Ahora, ¿qué pasa si yo acá pongo, por ejemplo, un let cuando es mayor y un var cuando es menor? Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando sea menor no voy a tener problema, me va a decir, sos menor. No tengo ningún problema. ¿Qué pasa si yo cambio ahora mi edad a 20? Me dice undefinite, no existe. Me está diciendo que no está definida. Me dice que la variable texto no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque si vos sos mayor, la variable texto pasa a ser de tipo let. Entonces, la variable texto sí, en este caso, sí respeta el entorno. Lo respeta en este caso, ¿sí? O sea, se crea dentro de este if y muere dentro de este if. Pero los demás entornos no la ven, porque es let. ¿Sí? Esa es la diferencia entre var y let. El let se crea en ese entorno y muere en ese entorno. Pues si yo acá sí hago un console.log entorno de if y le agrego el texto, más texto, yo sí voy a ver entorno de if sos mayor, pero en el entorno por fuera del if no está definido. Porque el let sí respeta su entorno. El var no le importa, sino que pasa al entorno superior. ¿Se entiende la diferencia entre var y let? Claro, el var es como un super global, no sé cómo explicarlo, porque vos lo creás en un entorno inferior y lo pueden ver todos, o sea, supera lo global, porque tiene la flexibilidad o la posibilidad de crearse en un entorno inferior y que los entornos anteriores lo puedan ver. Es súper flexible y aunque no lo crean, es útil para algunas situaciones. Y el net, bueno, pasa que, ¿cuál es la ventaja? O ¿cuál es lo que hay que tener cuidado? Lo que hay que tener cuidado es que el var siempre me va a ocupar lugar en memoria. Porque yo lo creo en un entorno inferior, pero me ocupa lugar en memoria. No es que el cliente lo ve porque no existe. Existe en memoria. Y no muere hasta que no cerrás la página. El LED cumple su función y desaparece en memoria. Entonces, ahí es donde entra cuándo uso var, cuándo uso LED. Imagínense páginas grandes como Facebook, Instagram, YouTube. Si fueran todos de tipo var, consumen mucha memoria. Ya de por sí, por reproducir un video, lleva mucha memoria y demás. Entonces, cuanto más mejor utilicemos los recursos, va a ser mejor. Pero ahí es donde entra la diferencia. El let se usa para, por ejemplo, si yo tengo que hacer un for, y tengo que usar la variable i, la hago de tipo let. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que i exista después. ¿Sí? No me interesa. Me interesa que i cumpla su función dentro del para, pero una vez que está fuera del para, no me interesa. Pero si yo hago for var i, por ejemplo, yo acá hago for var i igual 0, i menor a 3, i más, y yo hago, por ejemplo, eso, console.log y yo acá hago console.log valor de i, voy a ver que i vale, cuánto vale i, como a la salida. Vamos a hacer que esta persona sea menor de edad. Vamos a ver, veo 0, 1, 2, valor de i 3, porque i pasó. O sea, subió un valor, se da cuenta que no cumple la condición y sale del para. Pero ¿qué pasa si es LED? Si es LED, i is not defined. Si es LED, me dice i no está definido. Me da el error. Sí. Me dice que no está definido. ¿Por qué? Porque se crea y muere dentro del contexto del for. Pero para acá no existe. Por eso, por ahí para los paras, es mejor usar un LED
Porque la verdad que muy rara vez yo voy a manipular ahí fuera del entorno. El let es para esas situaciones. De hecho, si yo lo hago de var, ahí acá, lógicamente al ser var, también la voy a ver acá. La voy a ver en el entorno por fuera inclusive. Sos menor 3. O sea, fíjense que se creó dentro de un entorno súper menor, menor del menor. O sea, es un subentorno de subentorno. O sea, dentro del else, dentro de otro entorno dentro de ese else, que es el del para. Por las llaves definen siempre un entorno nuevo. Y existe i acá y existen dos entornos arriba. O sea, es para que vean cómo funciona el var y cómo el let es distinto en algunas cuestiones. Esa es la diferencia entre var y let. ¿Sí? La diferencia entre cuál tengo que usar, cuándo y cómo. Bueno, eso dependerá cuando yo creo la variable, si la quiero que funcione solamente ahí o quiero que exista por fuera. Bien. Ahora, nosotros con esto cierro var y let. Vuelvo a preguntar si hay alguna duda con esto. Lo comenté para avanzar al próximo. ¿Hay alguna duda con esto o se entiende bien var y let? Eran unas gomitas. Bueno, no eran unas papas. Avanzamos. Vamos a ver funciones y procedimientos. ¿Se acuerdan la diferencia entre función y procedimiento? Me figuran 6 acá, en esta pantalla acá. El easter egg, bueno, va después. ¿Se acuerdan la diferencia entre funciones y procedimientos? Sí, acá se ve mejor. Sí, 6, está bien, están dando bien. Las funciones de procedimiento son códigos que se ejecutan aparte. Son para separar distintos bloques de código, para no trabajar siempre sobre el hilo principal, sino como tener un subentorno pero con un nombre bien definido. Los dos recibían parámetros, recibían variables para trabajar, y la diferencia era que el procedimiento era de tipo void, era que no devolvía nada, devolvía vacío, y la función siempre devolvía algo. Devolvía un número, devolvía un texto, devolvía algo. Claro, el procedimiento solamente ejecutaba. Pero para JavaScript, y para PHP también, para que sepan, es lo mismo. ¿En qué sentido? A los dos se lo declara de la misma manera. Se lo declara con la palabra function. Le pongo el nombre de la función para llamar. Supongamos, clic, botón. Pongo entre paréntesis los parámetros que voy a recibir. ¿Sí? Y entre las llaves yo ejecuto un programa. Que si una función no es llamada, no hace nada. ¿Sí? Vamos a hacer que diga un alert. Hiciste clic. ¿Sí? Supongamos este evento. Pero yo, si ejecuto esto, si yo refresco la pantalla, no hace nada, no me muestra el alert. ¿Por qué? Porque si bien la función existe, hasta que alguien no hace recursos de esa función, hasta que alguien no dice ejecutar esta función, no hace nada. Entonces, es como que depende de algo superior. Depende que algo lo ejecute. Pero ¿qué pasa? La diferencia entre acá es que una función, como nosotros no tenemos variables de tipo int, string y demás, sino que simplemente si vos querés devolver algo, llamas return, por ejemplo, un número, y si quiero, no quiero devolver nada, simplemente lo dejo así, vacío. O sea que
Si hay un return, va a ser una función, y si no hay un return, funcionaría como un procedimiento, pero a los dos se los llama function, no se los llama diferente o algo por el estilo. A los dos se los llama de la misma manera. Esto es tanto para JavaScript como para PHP. Para los dos casos es exactamente el mismo procedimiento. Bien, ahora, supongamos, ¿cuándo uso una función? Suponemos que acá le puse un nombre adecuado, function click button. En mi body voy a crear un botón, type button, vamos a hacer clic. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, en el trabajo 2, hay una forma de hacer llamados a los eventos directamente desde la etiqueta HTML? Como por ejemplo, en este botón, crearle el evento directamente desde el HTML. Pero el problema es que yo hago, por ejemplo, el evento onClick, ¿sí? Fíjese que ya mi programa me trae la posibilidad. Pero yo acá puedo poner un alert o escribir una línea de código o lo que sea. Pero como que me había limitado a algo muy chico porque se hace muy grosero programar muchas líneas de JavaScript dentro del click. Entonces, yo digo que cuando alguien haga clic en este botón, haga clic en este botón, en este caso, llame al procedimiento como le puse, click botón. Entonces, hago click botón, tiene que ser con las mayúsculas y las minúsculas, y en este caso no le paso ningún parámetro. Bien, entonces lo que va a hacer es que cuando alguien haga clic, llama a la función hiciste clic, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona. Tengo el botón, no hay nada, pero cuando hago clic, hiciste clic, llama automáticamente a la función. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que, para empezar, es mucho más fácil hacer un evento de esta manera. No tengo que andar capturando el elemento, no tengo que andar haciendo el add event listener. Simplemente agrego qué evento quiero acá. Los eventos que van dentro de la etiqueta HTML se le pone on adelante y los elementos que van en el add event listener van sin el on, van solamente clic. La ventaja es que no tengo que capturar el elemento, no tengo que andar nada por el estilo, porque no le puse una ID ni nada, pero ya directamente llamo a la función. Es mucha más rápida y directa, ¿sí? Y lo mismo, lo bueno es que un mismo evento lo puedo asociar a más controles. Supónganse, creo un H2 testeando, y a este H2 también puede ser, porque cuando alguien haga clic en este H2, llame a click botón. Yo también puedo hacer que cuando alguien haga clic en el H2, aparezca el hiciste clic. Es mucho más rápido, ¿sí? Es mucho más rápido. Es mucho más rápido siempre y cuando sea un elemento, digamos, estático. Es algo que yo ya lo tengo predefinido desde la página. Yo ya sé que va a existir ese H2, yo sé que va a existir ese botón y que va a hacer cierta acción cuando haga clic. El tema es cuando el add event listener, ¿cuándo lo voy a usar? Lo voy a usar cuando lo hago dinámicamente. Cuando yo creo elementos dinámicamente y le tengo que agregar un evento, ahí sí hago el add event listener en un elemento que creo desde JavaScript. Porque no tengo otra posibilidad. Pero si es algo que yo ya tengo hecho en la página, puedo usar los eventos directamente desde sus etiquetas, que son mucho más rápidos y mucho más flexibles en ese sentido. Son mucho más cómodos a mi entender. ¿Se entiende? Recién te leo, Franco, pero sí, es eso. Creo que es lo que dije, sí. Sí, a ver. Si es solamente un alert, lo sé directamente ahí. Pero si usamos funciones, tampoco hay un problema. Tienen tres alternativas, digamos. Con las de listener directamente de ahí en la línea o crear una función y hacer llamado a la función. Yo recomiendo usar una función. ¿Pero por qué? Porque es más simple para la vista, como que separamos la parte HTML de la parte JavaScript, como que no lo mezclo. Es una cuestión mía, no es una cuestión que ustedes la tienen que hacer, es una cuestión mía que yo programo así, como para tener separado lo que es JavaScript de lo que es HTML. Pero es una cuestión mía, no es una cuestión que no pueda hacer este alert en línea, tampoco es inválido. Los voy a contagiar por webcam. Y también al que me esté viendo del FBI. ¿Se entiende la función?
¿En cuál? ¿En cuál decís, Facu, que te das cuenta más rápido? Por ahí es más prolijo, porque vos en el HTML lo que ves es todo texto, es puro texto. O sea, yo hago alert, aparte tengo que tener en cuenta que si abro comillas grandes, lo que ponga textualmente lo tengo que poner comillas chicas, porque acá no puedo hacer alert y otra vez comillas grandes, solo usar comillas chicas, algo, cierro, punto y coma, es como más engorroso. Es más entendible acá, y si el día de mañana vos tu botón tiene más funcionalidad, o sea, le agregas más cosas que hagan, no solamente aparezca un alert, directamente vas a la función y editas líneas y ya tenés hecho los cambios. Es mucho más por ahí sencillo. No está mal hacer muchas funciones. No hay que zarparse, tampoco no es todo lo hago función, pero es una buena alternativa hacer funciones y separar el código principal con pequeños bloques de código con las funciones. Por ahí es mucho más cómoda la vista y todo. Son recomendaciones que les doy. Repito, si hay que hacer un solo alert y lo hacen con un alert listener, con esto, una función o en la línea, los tres hacen lo mismo, no hay problema. Lo importante es que ustedes lo entiendan. Yo les enseño lo que creo como mejor práctica para mí, pero no quiere decir que esa sea la única verdad. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Venimos bastante rápido. Esto es una función, pero vamos a hacer funciones un poco más complejas. Vamos a ver qué es el confirm. ¿Sí? El confirm es el cartelito que nos aparece a nosotros de JavaScript. Por ahí a veces cuando están escribiendo en Facebook un comentario o algo y quieren cerrar la página, le dice, ¿estás seguro de abandonar la página, aceptar y cancelar? Bueno, eso sale desde JavaScript. Esas confirmaciones, ¿sí? Confirm viene de la confirmación, ¿sí? Por lo cual yo tengo que confirmar un diálogo para continuar o para lo que yo quiera hacer. Es como si fuese un alert, pero la diferencia es que el confirm tiene dos botones, aparte de un texto que yo pongo, tengo un botón de aceptar y de cancelar. Supónganse, vamos a hacer que apenas arranque la página, aparezca un confirm y que diga, usted es mayor de edad. Lo que me va a generar esto es en pantalla un sí, también es mejor para que la vea otros códigos de la otra gente. Vamos a ver, van a ver la alerta de Mozilla. Ustedes mayor de edad, aceptar o cancelar. En este caso no hago nada. Si yo toco aceptar o cancelo, no pasa nada. Pero lo que sí puedo hacer es, está bien, yo tengo el cartel, bien, muy lindo el cartel, me aparece la confirmación, pero si no hago nada, cuando acepto cancela, no hay ningún evento, no sirve de nada. ¿Cómo yo controlo o cómo yo sé si esa persona puso aceptar o cancelar? Bueno, si vemos el botón, tengo dos opciones. ¿Y qué pasa cuando yo tengo dos opciones? ¿Qué existe de dos valores o dos opciones? ¿Qué conocen ustedes que puede ser dos opciones solamente? No, un F es para preguntar. ¿Qué hay que puede ser nada más dos opciones? Un booleano, bien. Un booleano. Un confirm siempre devuelve un booleano. ¿Sí? Supónganse, vamos a ver esto. Vamos a hacer un console.log de este confirm. Actualiza, me dice, usted es mayor de edad. Y fíjense, si toco aceptar, me dice true. Y si toco cancelar, me dice false.
Un confirm siempre devuelve true o false, verdadero o falso. Si yo acepto, me devuelve un true, y si yo cancelo o lo cierro, me devuelve un false. ¿Sí? Me devuelve siempre un confirm, me devuelve un true o un false. ¿Sí? Por eso lo que vamos a hacer es, en una variable var mayor de edad, vamos a decir que va a ser igual a confirm sos mayor. ¿Sí? Y lo que en nuestra variable mayor de edad, ahora sí vale, en nuestra variable mayor de edad, lo que vamos a hacer es controlar esta cuestión de si puso que es o no es mayor, como ustedes que son todos mayores cuando entran a algunos sitios de sangre, ¿no? Digamos, seguramente, que les pide confirmación de edad. If mayor de edad, como es un booleano, yo puedo preguntar esto, es lo mismo que yo pregunte esto. ¿Sí? Y es lo mismo. Porque como es booleano, si yo pregunto si mayor de edad, te pregunto si mayor de edad es verdadero, es un true. Si mayor de edad, entonces le ponemos un alert, bienvenido, señor OA, y un else, alert, andate ya. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahora. Club Penguin dice. Sos mayor de edad, aceptar, cancelar, vamos a aceptar. Bienvenido señor o señora. Vamos a cancelar ahora. Sos mayor de edad, cancelamos. Andate ya. Así manipulo yo un confirm. Me va a censurar Twitch así. Así yo cancelo, ¿no? Manipulo un confirm. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo funciona el confirm? Es más, vamos a hacer que document.body.style display none. Si es menor, no se le muestra nada. ¿Se entiende el confirm? Bien, uno dice que sí. Si es menor, desapareció todo lo del body. Si es mayor, bienvenido y lo sigue viendo. Le cancelé todo. ¿Cómo por dónde van los tiros? No. El valor de la zona no se puede. El confirm se crea una alerta con un mensaje personalizado con aceptar y cancelar. Nosotros, en base a la respuesta del cliente, podemos manipular o hacer cosas en nuestra programación. Pero no podés cambiar el valor de las opciones. Un confirm siempre es true o false, aceptadas o canceladas, pero no te da otra opción. Es algo ya hecho de JavaScript que no se puede tocar. Ventas de armas ilegales. Así que bueno, así se manipula un confirm. Puedo manipularlo y está bueno para algunas cosas, por ejemplo, cuando queremos borrar algo de la base de datos o acciones que son muy delicadas, que a veces hay algunas acciones que necesitamos una confirmación del cliente antes de ejecutarlo. Está bueno el confirm para estas cuestiones. Traficador de pagos, es buena esa. Sí, te entiendo. Entiendo que vos por ahí uno necesita otra cuestión, pero bueno, esto es algo que provee JavaScript. ¿Sí? Ya si quieres algo con más opciones, usas un modal de Bootstrap con más opciones y demás, pero o haces algo con HTML como un cuestionario y demás cosas, pero esto es para algo muy puntual, para confirmar algo, ¿sí o no? Es para eso. Bien.
Pero digamos que a veces les pudo haber pasado que antes de entrar a una página les pide o les aparece así como si fuese un confirm, pero que les da para escribir su edad o escribir algo, un texto. ¿No? ¿Nunca les pasó? Que les aparece como para escribir un texto. Aparte del confirm, hay otra que se llama prompt, que es un prompt que es para escribir un texto. Por ejemplo, voy a comentar el confirm. Vamos a hacer un prompt. Prompt es igual, ¿sí? Lo mismo, pongo un mensaje, por ejemplo, escriba su edad y vamos a ver qué aparece en pantalla. Lo que aparece en pantalla es escriba su edad, el texto que yo puse, y me da la posibilidad de escribir algo, ¿sí? Y vamos a ver que yo acepto, cancelo, no pasa nada en este caso, pero vamos a ver qué pasa si yo le pongo una variable. Var edad igual a prompt. Escriba su edad, vamos a ver qué es lo que pasa cuando hago un console.log de edad una vez que se termina el prompt. Yo tengo el prompt, vamos a suponer que escribo 55, acepto, y en consola veo el 55 que escribió el cliente. O sea que un prompt me devuelve lo que está escrito. Pero ¿qué pasa si al prompt toco cancelar? Me devuelve nulo, no tiene valor, no le puso ningún valor. Bien, lo mismo si lo cierra o acepta sin nada, empty string, vacío, no tiene nada. Por eso tengo que escribo 14 o 15, me devuelve lo escrito o lo mismo por escribir un texto, ¿no? Y va cambiando a medida que yo voy escribiendo en el prompt. Siempre que ven que está, es porque estoy refrescando la página, toco F5 y no es que sucede mágicamente. El prompt me devuelve lo que está escrito. Todavía no hice el TP, así que no se hagan idea de nada porque todavía no lo hice. Pero sí, seguramente vaya por ahí. Pero ya están teniendo estática, así que le vamos a poner un poquito más de diseño a las cosas, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cómo yo manipulo la edad? ¿Cuál es uno de los temas o uno de los problemas que puedo tener? Si yo quiero escribir la edad, no siempre lo que me escribe el cliente va a ser un número, porque no me veo obligado a escribir un número, sino que me puede escribir un texto. O sea, yo tranquilamente en edad, acá escribí David Chiro, me dice David Chiro, pero no necesariamente, yo siempre quiero manipular texto, quiero manipular números, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer era parecido a lo que yo hacía en C#. Cuando yo recibía mandar por ahí. Es que no existe int. Lo que yo tengo que hacer es una conversión. Igual que el C#, que cuando recibía un textbox y quería que sea un número, hacía un parse. Lo mismo. Tengo que hacer la conversión a número. ¿Sí? Entonces, edad va a ser igual. ¿Cómo es? Para integres. También no me acuerdo cómo era el comando de JavaScript para pasar al número. Vamos a decir integer. No me acuerdo, a ver. Parse. Está, parse int. El comando para pasar algo a número es parse int. Es parse int, es pasar a número lo que escriba, por ejemplo, en este caso, dentro del prompt. ¿Sí? Dentro del prompt. Pero ¿cuál es el problema que puedo tener con este pasaje número? Porque supongamos, vamos a hacer otra vez console.log de edad. ¿Cuál es el problema que puedo tener?
que no me escriba un número o que no escriba nada, ¿sí? Y eso puede generar algún error. Vamos a ver qué pasa con distintos errores. Si yo escribo, por ejemplo, 5, no tengo problema. Fíjense que antes era negrito, no sé si se acuerdan, pero antes era negrito acá en la consola, ahora es verde, por lo cual cambió el tipo. ¿Qué pasa si no escribo nada? Tira nan. ¿Qué significa nan? Nan lo que significa no es nani, sino que nan es igual not a number, no es un número. Eso es lo que está diciendo. Porque cuando quiso pasar lo escrito en el prompt a número, devolvió un nan. Devolvió que no es un número. Lo mismo que si escribo cualquier cosa, devolvió un nan, que no es un número. O lo mismo si cancelo. Me dice, siempre me devuelve nan, not a number. O sea, cuando intenta hacer la conversión a número, no pasa como pasaba en C#, que crasheaba, pero sí lo que hace, en vez de devolver un número, devuelve nan. Devuelve, no es un número. O sea, lo que intentaste convertir no es un número, yo te devuelvo eso, no es un número. O sea, yo no puedo convertir a número algo que no es claramente un número. Sí, ¡nani! Bueno, y momento off topic. Y bueno, ¿cómo yo manipulo ese tema de si es nan o no es nan? ¿Sí? Existe otra función propia de JavaScript que se llama isNan. Por ejemplo, pregunto, if is nan, ¿sí? Si es nan, ¿qué da? ¿Esto qué devuelve? ¿Devuelve un true o un false? ¿Devuelve verdadero o falso? Si es nan o no es nan. O sea, si es un not a number. O sea, si no es un número, básicamente. Pregunto, if is nan, si no es un número, da. Muestra un alert. Escribí bien. O F para ti. Y si no, quiere decir que efectivamente estamos dentro de un número. Y acá entramos en el signo de si no es nan, es un número. Entonces pregunto, if edad mayor a 18, igual a 18, cualquier cosa. Alert, bienvenido. Y si no, alert, andate. Bien. Entonces, si es nan, o sea que no es un número, le pongo escribir bien o F para ti. Si no es nan, que sí que es un número, y ahí dentro de ese else tengo dos if más. Si edad es mayor a 18, bienvenido. Y si no, andate. Vamos a ver si funciona. Vamos a escribir, por ejemplo, 15 años. Andate, sos menor. Vamos a escribir 18. Bienvenido. Y vamos a escribir cualquier cosa. Y aceptamos. Escribí bien o F para ti. Sí, funciona todos los casos. Sí, JavaScript es un lenguaje que avanza mucho constantemente y tiene muchas cosas muy copadas. Pasa que lo que hay que entender es que como JavaScript tiene estas cuestiones del nan, pero ¿por qué las tiene? Porque tampoco tiene una estructura tan estricta o sólida como C#, por ejemplo. También es buen comentario. No es tan sólida como C#, que vos tenés variables que son de tipo int, que son variables de tipo string, que son variables de tipo float, sino que una variable es una variable y puede ser un número, un texto, cualquier cosa, y puede ir mutando en el tiempo, pero eso lo obliga a tener otros recursos, porque un programador a veces necesita necesariamente un número, necesita necesariamente un texto, necesita necesariamente distintas cuestiones. Entonces está previsto o tiene previsto estas cuestiones de pasar a número y demás. O sea, nosotros a la base de datos no podemos agregar algo que no es un número si creamos una columna de tipo int. Entonces, esto también tiene que prever ciertas circunstancias. Entonces, nos da la posibilidad de convertir a número, nos da la posibilidad de verificar si es o no es un número. Sí es mucho más flexible que C#, pero es lo que hablaba la otra vez, no me acuerdo si con Tobías o con Franco,
que sea flexible hace que hay que estar más atento al error, porque el error es más difícil de ver en algo que no es tan estricto. Si ese Sharp es molesto, antes de compilarse, te tira el error y te dice, acá, por acá estás mal. JavaScript no, se ejecuta igual y tenés que medio ir averiguando el error y no te orienta tanto. Igual, cuando no les ejecuta algo como ustedes piensan que no lo ejecuta, utilicen mucho el console.log a ver qué les está devolviendo y fíjense en la consola, porque a veces la consola tira algún error y te marca hasta la línea, la consola del explorador. Entonces, tenemos un pseudo compilador, pero es más difícil de encontrar el error en JavaScript que en C#. Bueno, gente, yo pensé que iba a ser más largo, pero supuestamente entendieron todo, les iba preguntando, ¿entendían? Sí, todo sí, todo sí. Buenísimo, no sé si entendieron todo. ¿Se entendió todo? Lo bueno es que como ya estamos dentro de JavaScript, es como que ya se acostumbra a un lenguaje.